Mis amigos, muy buenos días. Esta historia nos llevará detrás de la cortina de hierro a la URSS. La URSS, la Unión Soviética, estuvo durante mucho tiempo involucrada en una guerra fría, especialmente con Estados Unidos, en un contexto de amenazas nucleares. El gran problema de la URSS en esos tiempos era la vigilancia de su espacio aéreo. Tenían fronteras largas y complicadas con muchos países y no podían vigilarlo todo. Entonces, por un lado, querían vigilar colocando radares y otros dispositivos por todas partes, pero al mismo tiempo, las violaciones de su espacio aéreo eran frecuentes. Entonces, lo que hacían era compensar esa debilidad con una severidad implacable cuando alguien cruzaba su espacio sin autorización. Por ejemplo, en 1983 derribaron un avión comercial, un Boeing 747 de Corea, Korean Airlines, el vuelo CAL 007, al que acusaron de espionaje. Yo cubrí esa tragedia que le costó la vida a mucha gente en este canal. Los invito a ver el video una vez que terminen este. Entonces, lo que también pasaba es que regularmente tenían incursiones de pequeños Tyro 9. Durante los años 70, varias personas robaban aviones comerciales del tipo avión de Aeroclub, Cessna 172 y similares, y venían a la URSS a pedir asilo. Eran personas que se sentían atraídas por el comunismo, por una visión muy romántica de ese país, y venían a pedir asilo allí. Pero bueno, de alguna manera es cierto que está padre que el tipo venga a tu país a pedir asilo, de alguna forma eso te valida, pero al mismo tiempo, si cruzó varios cientos de kilómetros de tu espacio aéreo y no lo viste. Hubo casos en los que vieron aterrizar el avión. No lo detectaron en el radar ni nada y de repente vieron un avión civil rodando en la pista y entonces les dijeron a los militares que corrieran tras él. Así que después lo alcanzaron literalmente a pie. Entonces, de alguna manera, cada vez que había este tipo de incidentes terminaba con el despido de generales y otros. Eso también culminó en 1987 con la historia de Matthias Rust. Matthias Rust. Era este joven alemán que había salido de Alemania Occidental. En ese entonces Alemania estaba dividida en dos, la RFA en el oeste y la RDA en el este. Entonces, él va a despegar en un Cessna 172, va a recorrer varios países europeos y en un momento dado decide dirigirse a Moscú y aterriza su avión en la Plaza Roja. Al principio, su idea era aterrizar literalmente dentro de los muros del Kremlin, pero después de un tiempo tuvo miedo. Pensó, si aterrizo detrás de los muros del Kremlin, la KGB me va a atrapar, nadie verá el avión aterrizar, no habrá fotos y simplemente voy a desaparecer. Y probablemente tenía razón. Así que en el último minuto decidió cambiar de opinión y aterrizar en la Plaza Roja, afuera del Kremlin. De hecho, aterrizó en uno de los puentes rodó y luego hay imágenes bastante impresionantes de ese avión con matrícula alemana estacionado en la Plaza Roja frente a la iglesia de San Basilio. Entonces hay que saber que estas violaciones del espacio aéreo tenían una intención oculta, porque si ves la disuasión nuclear hasta ahora, ¿cómo funciona? Uno de los aspectos, tal vez no hablamos de los misiles intercontinentales, los supersónicos o hipersónicos y los submarinos y todo eso, pero existe la posibilidad en el arsenal de disuasión de volar con aviones a muy baja altitud, bajo los cuales entonces aviones potencialmente de combate o aviones multipropósito, como se dice, que pueden servir para el combate, pero que también pueden servir para otras cosas. Se cuelgan bombas atómicas debajo, se vuela literalmente a muy baja altitud. Eso significa que el piloto, cuando ve el reloj de un campanario, bueno, pues estará al nivel de su cabina o incluso un poco más arriba. Vuela a una altitud muy, muy baja, penetra profundamente en territorio enemigo y lanza una bomba atómica. Entonces, si la URSS, su territorio no está vigilado, bueno, pues eso, puede esperar de un día para otro una intrusión de ese tipo. De hecho, si lo piensan bien, solo para hablar, tal vez para hablar de Matías Rust, un poco, este joven de 18 años realmente estaba solo organizando su plan, parece un poco descabellado, porque en realidad él tenía un Cessna 172. Si vemos los kilómetros que pudo recorrer con ese Cessna, llegó hasta Islandia, cuando se supone que solo tiene su contador de experiencia. Tiene sus contadores de vuelo y logra hacer navegación oceánica y llegar hasta Islandia. En el avión
había quitado los asientos traseros y colocado tanques adicionales. No conozco a muchos chicos de 18 años que puedan hacer eso. Él encontró el dinero, los medios, cómo pudo instalar ese tipo de tanque en el avión, quién le permitió, quién le dio las llaves del Cessna 172 cuando estaba completamente inexperto, le permitió ir a hacer ese tipo de navegación. Entonces, se siente que hubo en algún lugar una manipulación porque este joven no tenía, el joven Matías Ross no tenía completamente toda su cabeza. La prueba es que después él pasó 14 meses en prisión en la URSS y después lo que hizo fue que una vez que regresó a Alemania, agredió a una colega con un cuchillo, ella lo había rechazado, él la agredió, pasó varios meses en prisión después de eso. Estuvo involucrado en una votación de la ciudad, una estafa, robó a personas, cometió robos. También se convirtió al hinduismo, practicó yoga. Entonces, cuando sumas todo eso, claramente no es alguien que estaba en su sano juicio. Entonces, probablemente fue manipulado por servicios estadounidenses u otros que le pusieron el trato en las manos y él pues se fue. Pero había más recursos, más organización detrás de lo que parece. De hecho, un último detalle que me permite sostener esa sospecha. El Cessna 172 del señor Matías Rus, ¿dónde está hoy? Está en un museo, sigue colgado en un museo, se puede ver. Si uno mira en el empenaje, si miras en el empenaje, hay lugares donde se ve que una calcomanía fue arrancada, hay lugares donde hay un poco de suciedad y polvo relacionado con el pegamento de una calcomanía que ya no está ahí. ¿Qué había ahí? Pues si buscas bien, hay fotos que muestran el aparato estacionado en la Plaza Roja. De hecho, solo encontré una foto. ¿Y qué muestra? Pues en ese lugar había una imagen de una bomba atómica. Eso significa que había en ambos lados del timón vertical la deriva vertical, una calcomanía de la bomba atómica de Hiroshima, Fat Boy. Si miramos bien, es exactamente Fat Boy, esa forma ovoide más las pequeñas patas así, pues es Fat Boy de Hiroshima. Y entonces pudo aterrizar en la Plaza Roja con precisamente ese aparato y una bomba atómica, al menos en forma de calcomanía en su avión. Entonces, al mismo tiempo, como conté en el video relacionado con el accidente del CAL, o más bien el derribo del CAL 007, los estadounidenses y la OTAN provocaban a los soviéticos en sus fronteras. Entonces, regularmente, lo que hacían durante años siempre era lo mismo. Despegaban con aviones, se dirigían hacia las fronteras y luego los soviéticos entraban en pánico, veían aviones acercándose en su radar y de repente daban la vuelta y se iban. Y hacían eso cada mañana. Desayunaban en ciertos lugares, subían al avión, hacían esa maniobra y regresaban todos los días durante años. Entonces, eso era lo que creaba y alimentaba la tensión y la paranoia. Entonces, vamos a ir a Kaliningrado en 1972, el 16 de mayo. Durante los meses anteriores, hubo al menos 2 intrusiones de jóvenes que vinieron a pedir asilo. Entonces, está bien, como dije, pero al mismo tiempo hubo generales que fueron destituidos porque era inaceptable que el espacio aéreo no estuviera protegido. Entonces, lo que decidimos hacer ese 16 de mayo fue realizar reconstrucciones. Decidimos hacer ejercicios a gran escala para entender cómo estos aviones que llegaron pudieron escapar de los radares. Entonces, tomamos un Antonov 24, un Antonov 24T. La letra T significa que tenía un motor tipo turbina, es turbina. Una turbina es turbo propia. Entonces, propia, no dije limpia, dije propia, pero a veces suena como limpia. Entonces, lo que pasa es que adentro había 6 miembros de la tripulación y los aviones soviéticos tenían mucha gente en la cabina y en particular, uno de los hombres más importantes no es necesariamente el comandante, sino el navegante. El navegante generalmente es un comisario político. Al mismo tiempo, ¿por qué? Tiene una consola donde puede ingresar rumbos, puede ingresar instrucciones para el piloto automático. Eso significa que cuando el controlador aéreo dice girar a la derecha al rumbo 130, es él quien ingresa el rumbo en su escritorio. ¿Por qué hacía eso? Era para evitar las deserciones, era para mantener el control del aparato, para evitar que los demás tuvieran ganas de, ya sabes, de irse. Entonces les cuento. Había 6 personas en la cabina, entonces tienes al radiooperador, al navegante, al copiloto, al comandante de vuelo, etcétera, etcétera.
y en la parte trasera teníamos dos pasajeros que eran dos tenientes coroneles que estaban ahí para supervisar, ¿verdad?, a las operaciones. Entonces, ¿qué hacía el aparato? Salía mar adentro, salía entonces sobre el mar Báltico. Más o menos es mediodía, es 16 de mayo, salía hacia el mar Báltico y regresaba. Y después empezaba a perder altitud para volar muy bajo, lo que sigue siendo hasta hoy una de las técnicas más probadas para escapar de los radares. Entonces volaban cada vez más bajo y estaban en contacto con los servicios de radar, para tratar de ver a partir de qué altitud realmente iban a desaparecer. Así que literalmente estaban cartografiando sus zonas de sombra, sus ángulos muertos con ese vuelo. Entonces, ahora hay varios problemas que se van a añadir a esta historia. Primero, este Antonov 24, al parecer, había tenido reemplazos de altímetros, o sea, altímetros que tomaron de un Ilyushin, pero parece que esos altímetros no habían sido calibrados correctamente. Eso significa que tendían a sobreestimar la altitud. Entonces, ya de entrada, si uno vuela muy bajo y tiene errores de altimetría, y además en el sentido equivocado, eso significa que la altitud indicada es mayor de la real, así que eso no está bien. Otra cosa, los pilotos venían del Regimiento de Transporte 263 y estaban embriagados de alcohol. Hay que decir que siempre este ingrediente se encuentra muy a menudo en los accidentes de la aviación soviética, y es que muchos pilotos tenían una relación conflictiva con el alcohol. Entonces bebían durante los vuelos porque la mayoría de las veces no bebían antes de volar. ¿Por qué? Porque siempre había una oficina del médico. Eso significa que antes de cada vuelo, literalmente cuando las tripulaciones llegan al aeropuerto, lo primero que hacen, bueno, lo último que hacen antes de ir al avión era ir al médico, quien les va a sentir el aliento, ver que, bueno, ahí están, que todavía pueden caminar en línea recta uno detrás del otro, aunque sea sentados como pilotos, como habría dicho Coluche, pero aún así. Y les toman la presión arterial y todo eso para verificar que están bien. Entonces, muchos pilotos lo que hacían era que se llevaban las botellas con ellos o se las robaban del free shop, y en el momento en que llegaban, donde sea que estuvieran, estamos en un avión militar, así que realmente no hay free shop, pero nos entendemos, en el momento en que llegaban a la cabina, ahí es cuando empezaban a beber. Entonces decía que el alcohol lamentablemente formó parte de la ecuación. Entonces, y aquí es donde vamos a llegar a la parte trágica de esta historia. Es que estamos, digo, el 16 de mayo y más o menos al mediodía hay un edificio de 2 pisos en Kaliningrado. Ese edificio es una guardería con niños. Los niños estaban afuera con algunos adultos que los supervisaban. Estaban dando un paseo y acababan de regresar al edificio. Entonces, en el edificio hay aproximadamente 29 personas, incluyendo a una persona afuera con una escalera realizando una reparación. En un momento dado, ese Antonov va a pasar a baja altitud, va a descender hacia el suelo para intentar estar lo más bajo posible. Entra en una zona de niebla. Los pilotos están sobreestimando su altitud o su altura en este punto. Y luego una ala va a golpear contra un árbol. Entonces hay una ala que va a golpear contra un árbol y el avión va a terminar su recorrido contra el edificio que mencioné. Entonces choca contra el edificio se va a incendiar de inmediato. Lo que pasa es que las personas que están en el aparato, o sea, la tripulación más esos dos tenientes coroneles, van a fallecer al instante. Murieron en el acto, en el momento del impacto. Y luego vimos que, como se declaró un gran incendio, de las 29 personas que había en el edificio, 27 van a fallecer. 27, eso significa 24 niños y 3 adultos que estaban ahí para supervisarlos. Así que ese día va a ser una gran tragedia. Y lo que pasa es que inmediatamente van a llegar los servicios del KGB, o lo que llamábamos el KGB quizá de manera exagerada. El KGB va a llegar y luego va a intentar encubrir la historia. Muy a menudo era así, porque en la URSS sobre todo se tenía miedo al ridículo, se temía por la propia imagen. Era absolutamente necesario. De hecho, la URSS, hasta literalmente 2 horas antes de su colapso, la imagen no se quebró. Hicieron todo para mantener esa imagen de fuerza, de organización, de control, aunque si uno rasca un poco detrás del barniz, se da cuenta de que es una catástrofe en todos los aspectos. Entonces, lo que hicieron fue que en las horas que siguieron al accidente, literalmente en las 24, 36 horas después del accidente, el edificio fue demolido completamente. Los árboles rotos fueron cortados y transportados en camión.
Después de eso, instalaron parterres de flores como si nada hubiera pasado. Y al día siguiente, alguien que se detiene en ese lugar ya no encuentra esa guardería. Lo único que quedó durante mucho tiempo fue un olor a queroseno, un olor persistente a queroseno. El queroseno cuando se derrama en algún lugar, bueno, va a oler, a veces se puede oler durante semanas. Entonces había ese olor persistente a queroseno, pero nada más. El día del funeral prohibieron las fotos, por supuesto, y prohibieron a los periodistas. También detuvieron los ferrocarriles en la región, diciendo que era un problema de mantenimiento, para evitar que la gente viniera. Pero a pesar de todo, hay algunas fotos raras que se tomaron que estuvieron ocultas durante mucho tiempo y que salieron a la luz. Se las voy a compartir, van a ver, son imágenes bastante conmovedoras. Y de hecho, eso es. Y entendemos por qué quisieron ocultar la historia simplemente. Se dan cuenta ya de entrada, no logran controlar su espacio aéreo. Es demasiado grande para ellos. No logran controlarlo. Tienen intrusiones completas, constantes, incluso por parte de jóvenes perturbados de 18 años. Solo para que lo sepan, una Cessna 172 puede aterrizar en la Plaza Roja. Se imaginan, si hubiera sido un avión de combate, ya saben, con bombas atómicas o algo así, Quiero decir, habría pasado igual de fácil, ya saben, incluso más rápido. Entonces después quieren hacer precisamente simulaciones y ver cómo pueden asegurar su espacio aéreo. ¿Y qué hacen? Van a matar a sus oficiales, destruir sus aviones y destruir un edificio lleno de niños. Entonces, quiero decir, un fracaso a ese nivel. No puedes hacer, sí, no puedes hacer algo peor. ¿Qué peor que eso es la muerte? Eso es todo. Entonces, la historia solo salió a la luz por partes mucho, mucho después. Y fue bastante trabajo reunirla y probablemente todavía no conocemos todos los detalles. En todo caso, amigos míos, gracias por ver esta historia hasta aquí. Hay otra historia en Patreon. La publico en Patreon o en la parte de pago de YouTube. Otra historia también que sucedió en la URSS que ridiculizó bastante a la aviación de esa época, que tuvo muchos accidentes, por cierto, que son bastante espantosos. Cuando los ves te dices, pero eso no es posible. Pero bueno, es increíble, pero cierto, así es. En otra historia que no es pública. Pueden acceder apoyando, respaldando este canal en Patreon. Gracias por haber visto este video hasta aquí y nos vemos en el próximo.